اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. El tema que vamos a empezar en esta clase tiene que ver con la diferencia entre el sunnismo y el chiismo, ya que estuvimos hablando un poco acerca de la visión del imamato, según la escuela de Ahlul Bayt, y estuvimos hablando de la sucesión del profeta, y esto es uno de los temas que hay algún tipo de interpretación diferente en la escuela sunnita con la chiita. Por lo tanto, quisimos que los televidentes también puedan tener acceso a esta información objetiva sobre la diferencia entre el sunnismo y el chiismo, o la escuela sunnita y la escuela chiita. Yo quiero comenzar esta clase diciendo que en realidad el espíritu de las dos escuelas es un espíritu de unidad, y nosotros nos consideramos hermanos en la fe y hermanos en la religión, y consideramos que las diferencias, si bien existen, no hacen a un perjuicio real a nivel unidad de la comunidad. Nosotros nos sentimos una sola comunidad y tenemos un espíritu de unión entre todos los hermanos musulmanes, sean de la escuela que sean. La diferencia de interpretación obviamente tiene sus efectos tanto a nivel doctrina, como a nivel ideología, como a nivel conducta y práctica, pero que no afecta en las relaciones de hermandad y unidad que existe entre el sunnismo y el chiismo. De hecho, los puntos que nos unen son puntos muy poderosos, como el tema de creer en un solo Dios, de creer en el mismo profeta, de creer en el mismo Corán, de rezar dirigidos al mismo punto de dirección como lo es la Kaaba, y de tener muchísimas cuestiones que nos une tanto a nivel creencia como a nivel práctica, a nivel leyes, a nivel normas, a nivel valores, a nivel principios, a nivel enseñanzas éticas y morales. Por lo tanto, quería comenzar esta pequeña charla, este diálogo con ustedes, presentando nuestra sincera postura frente a los hermanos sunnitas, que son considerados realmente como partes fundamentales de esta comunidad islámica. El tema de la diferencia entre el sunnismo y el chiismo tiene su punto de comienzo con la muerte del profeta. Ustedes saben que el Islam y los musulmanes hasta antes de la muerte del profeta no eran considerados ni sunnitas ni chiitas. Si bien existen narraciones que dicen de los seguidores de Ali, que el profeta los llamaba Shi'atu Ali, los seguidores de Ali, si bien existe esa forma de nombrar a los seguidores de Ali, no existían divisiones en la comunidad como escuelas de pensamiento diferentes ni corrientes de pensamiento. El profeta era una personalidad que unía a todos los musulmanes y a todas las corrientes de pensamiento en su ser. O sea, tanto el pensamiento del profeta como la interpretación del profeta de las enseñanzas divinas, como las enseñanzas mismas del profeta a través de su conducta y su tradición, todos eran una única escuela que unía a todos los musulmanes. Por lo tanto, estos grupos como distinguidos y diferentes no existían hasta la muerte del profeta. Con la muerte del profeta aparece un fenómeno nuevo, que es la sucesión del profeta. ¿Quién sucederá como persona física al rol que el profeta como gobernante, como guía espiritual, como maestro de la comunidad, como padre de la comunidad tenía? Está muy claro que el profeta, además de la revelación y del Corán, deja todo un proyecto cultural, civilizacional, social, político, económico, militar, armado, porque luego de 23 años de haber difundido el Islam y haberlo aplicado en los sentidos que pudo hacerlo durante esos años, él ha construido tanto una sociedad islámica, lo que llamamos una umma, una comunidad ideológica islámica, como un gobierno que fue el gobierno que dejó el profeta en Medina, y una cultura que ya había venido y había llegado en lugar de la cultura anterior. El Corán, cuando habla de la cultura antes del Islam, dice وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. La cultura de la Arabia preislámica era una cultura de oscuridad, era una cultura de decadencia moral, era una cultura de desorden, una cultura en donde socialmente el orden social estaba basado en las tribus y en sus jefes, una cultura de violencia, una cultura
de muy pocos valores morales, y los pocos valores que existían también estaban tergiversados. Entonces el profeta hace un cambio cultural presentando una nueva forma de cultura y de civilización, que es la cultura islámica. Hace un cambio de orden social estableciendo su gobierno como el gobierno islámico manejado y dirigido por el mismo profeta. Entonces todo este proyecto necesita de una dirigencia, necesita de alguien que pueda continuar administrando este gobierno, esta comunidad y esta revelación que había dejado el profeta, como lo era el Corán. Que hay una necesidad de gobernante y una necesidad de guía y una necesidad de continuar con la misión profética, no hay duda, y ello tanto los sunnas como los shias lo aceptan. O sea, el hecho de que hay necesidad de que alguien dirija la comunidad es una casi obligación racional. Digamos, la razón nos impone efectivamente el hecho de que la comunidad no puede quedar sin guía. La diferencia de interpretación está en quién debe ser ese guía y cómo debe ser elegido, cuáles son las cualidades que debe tener este guía y de qué forma se transforma en guía. Yo voy a hablar de las dos corrientes. La corriente Shia cree que ese líder tiene que ser un ser infalible, un ser inmaculado, un ser sabio, un ser justo, un ser perfecto, un hombre perfecto que tenga las mismas cualidades del profeta, con la diferencia de que el profeta tenía revelación directa a través del ángel Gabriel, de la palabra de Dios, mientras que el imam ya no tendrá una revelación directa, sino que las enseñanzas divinas les llegarán por herencia. El profeta heredará su conocimiento y el mensaje de Dios a los imames que nosotros llamamos. Por otro lado, creemos que ese hombre debe ser elegido por Dios, porque ya dijimos en otras clases que Dios es el encargado de elegir a sus embajadores en la tierra. Así como un gobernante desea, por ejemplo, enviar a embajadores a otros países, es él mismo el que elige, o su gobierno el que elige a sus representantes, porque al fin y al cabo los profetas y los sucesores serán los representantes de Dios en la tierra, como dice el Corán, Khalifatullah fil ard, es el vicerregente de Dios en la tierra. Entonces es obvio que alguien para ser vicerregente o para ser representante de Dios tiene que ser elegido por Dios, porque nadie puede decir que, bueno, yo me considero a partir de ahora representante de Dios. Uno representa a Dios justamente porque Dios lo ha elegido. Entonces, en el chiismo creemos que es necesario que Dios sea el que se encarga de elegir al imam. En la escuela sunnita la interpretación es diferente. Ellos creen que, primero, el sucesor no debe tener las cualidades del profeta, ni debe ser infalible e inmaculado, tampoco debe ser el más sabio, tampoco debe ser el hombre de mayor perfección. Ellos creen que si una persona es pecadora no es un problema para poder de alguna forma ser guía de la comunidad o califa del profeta. Por otro lado, con respecto a la elección del califa, ellos no creen que la elección tenga que ser divina y a través del profeta como creen los chiitas. Ellos creen que de alguna forma esta elección es una responsabilidad de la misma comunidad y que el profeta dejó este empleo, esta obligación, esta responsabilidad en manos de la comunidad como para que ellos se encarguen de este tema. Obviamente yo acá no quiero comenzar a establecer juicios de valores sobre la interpretación de cada escuela. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible y simplemente tratar de hacer una descripción de cómo cada uno de estos grupos y estas corrientes de pensamiento y escuelas islámicas interpretan la cuestión del califato o del imamato. Sobre esto seguiremos hablando en la próxima clase. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.